Estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente. Vamos a realizar un ejemplo de aplicación del momento de inercia, ¿no? En el siguiente ejemplo nos dicen encuentre el momento de inercia de la figura respecto al eje horizontal que pasa por el centroide de área en T, ¿no? Acá tenemos una figura y nos dicen que encontremos el momento de inercia, pero respecto a un eje horizontal que pasa por el centroide de esta figura. Muy bien, nosotros hemos visto cómo calcular, ¿no? En este caso, el centroide ya anteriormente para figuras compuestas, ¿no? Entonces podemos subdividir esta figura en figuras más simples y calcular entonces el centroide, ¿no? Luego para cada una de ellas y con la fórmula respectiva tener el centroide ya de toda la figura, ¿verdad? Eso lo podemos hacer para detectar por dónde pasa ese eje horizontal para luego calcular el momento de inercia. Lo mismo podríamos hacer para el caso de momento de inercia. Podemos subdividir esta figura nuevamente en algunas figuras más simples conocidas, ¿no? Y poder calcular el momento de inercia respecto a ese eje para cada una de ellas y luego sumar esos momentos de inercia para encontrar el momento de inercia de toda la figura compuesta. ¿Bien? En un principio tal vez podríamos usar la definición de la integral que no se ha visto en la teoría, pero lo que vamos a hacer es utilizar el teorema de ejes paralelos o teorema de Steiner, ya que se conocen las fórmulas para calcular el centroide o el momento de inercia del eje que pasa por el centroide para cada una de estas figuras que si nosotros nos damos cuenta, aquí podemos formar dos rectángulos. Entonces, con el teorema de Steiner podemos ver, ¿no? Un eje, en este caso paralelo, ¿no? ¿Sí? al eje centroidal, ¿sí? Que va a ser justamente el eje horizontal que nos están pidiendo aquí. Y a través del teorema de Steiner podemos determinar esos momentos de inercia, ¿no? Sin necesidad de utilizar la definición de la integral. Bien, esto es lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio, pero lo primero es calcular por dónde pasa ese eje horizontal. Es decir, vamos a calcular el momento de inercia, ¿no? No, perdón, primero el centroide, ¿no? Primero el centroide y luego el momento de inercia. Entonces, para calcular las coordenadas del centroide, si me dicen que es un eje horizontal, entonces podría ser que pase por acá, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar su coordenada en Y, ¿no? Nos va a importar la coordenada en Y. Sabemos desde el cálculo de centroides que tenemos que establecer un nivel de referencia, así que nosotros vamos a establecer mi sistema de referencia por aquí. Aquí va a ser para el eje X, ¿ok? Y el eje Y entonces lo vamos a establecer por acá. ¿Te parece? Ahí está. De tal manera que ahora sí sabemos cómo poder ubicar las diferentes distancias. ¿Listo? Muy bien, vamos a subdividir entonces aquí en dos figuras, dos rectángulos, ¿no? Acá tendremos la figura 1 y por aquí podemos colocar la figura número 2. Para encontrar la coordenada Y del centroide utilizamos la siguiente fórmula, ¿no? Y1 por área 1, ¿no? Como tengo dos figuras, hay que sumarle Y2 por área 2 dividido entre la suma de las áreas. De esa manera podemos encontrar la coordenada Y del centroide, ¿no? Como nosotros ya lo hemos realizado anteriormente para el caso de figuras compuestas. Entonces sabemos que en un rectángulo el centroide se encuentra en el medio, ¿verdad? Se encuentra entonces en el medio de la figura. Así que vamos a tomar que el centroide, si me permiten poner aquí un número por acá, va a estar en el medio. Es decir, justamente va a tener aquí una altura de 1 y el largo de por acá será la mitad, que si todo esto es 9 pulgadas, ¿no? En este caso, entonces aquí estará en 4.5. Bien, pero a nosotros nos interesa la coordenada ya, ¿no? La distancia sería de 1. ¿Ok? En este caso, entonces, la distancia sería de 1.
Entonces Y1 vale 1. El área en este caso sería el área de un rectángulo base por altura. Como todo esto de acá es 9 pulgadas, ¿no? Entonces el área 1 simplemente sería base, que es 9, por la altura, que es 2, sería 18 pulgadas cuadradas, ¿no? Así que puedo multiplicar aquí 1 por 18 más Y2. Entonces para la figura 2, voy a poner el número 2 más arribita, también tengo que determinar dónde está ubicado el centroide, ¿no? Aquí teníamos entonces, podemos llamarlo centroide 1. Y aquí, como también es un rectángulo, estará el centroide 2 ubicado en el medio, ¿no? Es decir, de acá hasta acá, como todo esto nos dice aquí que vale 6, toda esta altura de acá tendrá que valer 3, tendrá que valer 3 pulgadas, ¿cierto? Así es. Bien, y de acá hasta acá, ¿cuánto será? Bueno, esto también tiene aquí 3, así que aquí debe ser 1.5 pulgadas, ¿cierto? Aquí también eran pulgadas. Muy bien, pero ¿qué nos interesa aquí a nosotros? A nosotros no solamente nos interesa la coordenada Y, toda esta coordenada sería Y sub 2 y sería justamente 3a más 2 sería 5, ¿no? En este caso debería ser 5. Bien, entonces Y2 sería 3 más 2 aquí, 5. Ahora tenemos que calcular también por aquí el área número 2, que también es un rectángulo, ¿no? La base de ese rectángulo es 3 y la altura sería 6. Bien, así que aquí también el área me está dando 18 pulgadas al cuadrado, ¿ok? Bien, así que acá sería por 18 y dividido entre la suma de las áreas, 18 más 18, 30, sería en este caso 36. ¿Listo? Muy bien, entonces calculamos por aquí, ¿no? Tenemos aquí 18 por 1, 18. Y por aquí tendríamos 18 por 5, acá tenemos 90, ¿verdad? Dividido entre 36. La coordenada Y, entonces, ahí nos está dando 108 entre 36. Entonces, la coordenada Y del centroide para esta figura compuesta sería 3 pulgadas. ¿Ok? Ya hemos calculado entonces la coordenada Y. No nos interesa por ahora la coordenada X, solamente queremos trazar un eje horizontal que pase por la figura compuesta, que estará a una coordenada Y igual a 3. Entonces, más o menos aquí hay 2, aproximadamente por aquí debería estar ese eje, ¿no? Vamos a más o menos hacer un aproximado. Más o menos por ahí. Bien, ahora que ya sabemos dónde está la ubicación del eje, ahora podemos calcular el momento de inercia. Veamos por acá. Aquí está ubicado el eje. Bien, aquí vamos a colocar, entonces vamos a llamarlo X' a este eje de acá, para no confundirlo con el sistema de referencia que nosotros ya habíamos establecido por aquí. X, y por aquí habíamos establecido entonces Y. Bien, listo. Ahora sí, seguimos el método de subdividir esto en figuras más simples, y para calcular el momento de inercia respecto al eje X', vamos a calcular el momento de inercia para la figura 1 más el momento de inercia para la figura número 2. Entonces, para nosotros calcular, ¿no?, el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centroide, es decir, en este caso sería momento de inercia centroidal, ¿no? Podemos hacerlo con la siguiente ecuación. Momento de inercia
¿no? Vamos a llamarlo respecto a X. Le ponemos una línea acá para indicar que es respecto al eje que pasa por el centroide. Ya hay una fórmula establecida, ¿sí? Ustedes la pueden ver en las tablitas. 1 sobre 12 por la base y la altura elevado al cubo. ¿Ya? Esa fórmula la vamos a utilizar para encontrar el momento de inercia centroidal para cada una de las figuras. ¿Ok? Para cada una de las figuras, entonces lo vamos a calcular. Veamos cómo haríamos para el caso de la figura 1. ¿Sí? Vamos a poner por acá para la figura 1. Bien, acá tenemos la figura 1, que es un rectángulo que está en disposición horizontal. Podemos definir el eje que pasa por el centroide, sabemos que está aproximadamente en el medio, como un eje que pase más o menos por acá. Bien, para encontrar el momento de inercia entonces de ese eje, ¿no? En este caso respecto a X', ¿ya? Vamos a utilizar el teorema de Steiner, ¿no? Pero vamos a calcularlo para la figura 1 primero, ¿ya? Para la figura 1. El teorema de Steiner, ¿qué me dice? Si este momento de inercia respecto a un eje que es paralelo, y vemos efectivamente que este eje es paralelo al eje centroidal, podemos aplicar el teorema de ejes paralelos. El momento de inercia para 1 será igual al momento de inercia centroidal, vamos a llamarle centroidal de la figura 1, más el producto del área de la figura 1 por la distancia elevado al cuadrado, donde la distancia es la distancia de separación entre esos dos ejes. Así que vamos a calcular por acá. Para calcular el momento de inercia centroidal, ¿no?, de esta figura 1, utilizamos esta fórmula que tenemos por aquí. 1 sobre 12, ¿verdad? Multiplicado por la base, ¿no? ¿Cuánto vale aquí la base? La base es 9. Y multiplicado por la altura elevado al cuadrado. La altura es 2, ¿sí? 2 elevado al cubo, ¿no? Elevado al cubo. Más el área de este rectángulo, base por altura, 9 por 2, 18, por la distancia elevada al cuadrado de estos dos ejes. Como este eje pasa por el centroide, que más o menos estaba por aquí, entonces está dividiendo aquí en 2, ¿no? A este rectángulo. Es decir, la altura de acá hasta acá, esta altura vale 1 pulgada. Y acuérdate que este eje lo ubicamos a coordenada y igual a 3 pulgadas. Entonces, si de aquí a aquí son 3 pulgadas y aquí hay 2, entonces de aquí a acá habrá 1 pulgada. 1 más 1, que sería la distancia entre los dos ejes, será 2 pulgadas elevado al cuadrado. ¿Listo? Bueno, podemos simplificar aquí algunas cosas. Por ejemplo, tercia de 9, 3. Tercia de 12, aquí sería 4, ¿verdad? 2 al cubo es 8, ¿no? 8 entre 4, aquí me queda 2, ¿no? Y este se va. Entonces tendríamos lo siguiente. Aquí tendríamos 3 por 2, 6. 2 al cuadrado, 4 por 18 sería 72. Entonces, el momento de inercia de la figura 1 respecto a este eje X' será 78 pulgadas elevado a la cuarta. Ahora solamente nos queda calcular el momento de inercia para la figura 2 respecto a este eje X', que lo vamos a hacer aplicando nuevamente el teorema de Steiner. ¿Ah? Vamos a cambiar por aquí de color. Y entonces aquí ponemos para la figura 2. Tendríamos también lo siguiente. Vamos a aplicar esta misma fórmula que tenemos por aquí. Vamos a llamarle ahora I2, ¿no? Será igual a el momento centroidal, pero de la figura 2, ¿no?, más área por la distancia de
esos dos ejes elevado al cuadrado. Muy bien, nos olvidamos un momento entonces de lo que hemos trabajado aquí para la primera figura, ¿no? Y vamos a ubicar entonces ahora el eje para la figura número 2. Bueno, esto se mantiene aquí porque esto está separando las figuras. El eje que pasa por el centroide, ¿no?, de la figura 2, más o menos estará aquí en la mitad. Es decir, en la mitad de 6 estará en 3, que aproximadamente tendría que pasar por aquí. Vamos a cambiarla aquí de color. Tendría que estar pasando aproximadamente por acá, ¿verdad? Muy bien, ¿no? Y entonces esa distancia de nueva entre estos dos ejes es esta distancia de acá, ¿no? Esta es la nueva distancia de estos dos ejes. Como vemos, son paralelos. Podemos aplicar este. ¿Bien? ¿Cómo aplicaríamos entonces en este caso? Tendríamos lo siguiente: I2 sería igual a el momento de inercia centroidal de la figura 2. Lo hacemos con esta misma fórmula: 1 sobre 12 por la base, pero ahora la base del rectángulo 2 es, en este caso, 3 pulgadas, multiplicado por la altura elevado al cubo. Y la altura vale 6, ¿no? La altura elevado al cubo. Más el área del rectángulo 2, base por altura, ¿no? La base es 3, la altura es 6, 3 por 6, 18. ¿Sí? Recuerden que vimos para calcular el centroide que estas dos figuras tenían la misma área. Multiplicado por la distancia entre ellos dos, ¿no?, elevado al cuadrado. Si este eje pasa por el centroide, entonces pasa justamente en el medio. Eso quiere decir que de acá hasta acá, ¿sí?, hasta acá el último, tendría que haber 3 pulgadas, ¿cierto? Pero acuérdate que vimos que esta distancia es de 1 pulgada. Entonces, si esto es de 1, esta distancia de acá tendría que ser 2 pulgadas. Así que la distancia de separación entre esos dos ejes es 2 pulgadas. Y aquí lo elevamos al cuadrado. Entonces, resolvemos por acá. Y hay algunas cositas que podemos simplificar. Tercia 1, tercia es 4. ¿Ok? Aquí tendríamos 6 elevado al cubo dividido entre 4. Esto nos da I2 es igual a 54 más 2 elevado al cuadrado sería 4 por 18, 72. Entonces, I sub 2 nos está dando 126 pulgadas elevado a la cuarta. ¿Correcto? Muy bien. Para encontrar el momento de inercia, entonces, por lo tanto, de esta figura compuesta respecto al eje X', será la suma de I sub 1, que es 78, más I sub 2, que es 126. Este momento de inercia nos da un valor de 204 pulgadas elevado a la cuarta. Así hemos calculado entonces el momento de inercia de la figura compuesta, sumando los momentos de inercia calculados respecto a ese eje, ¿no?, para cada figura individual, ¿verdad?, utilizando el teorema de Stephen. ¿Ok? Muchas gracias por su atención.